Y bueno, vamos a presentar nuevamente, ¿verdad? Un agrado para nosotros tener con nosotros al ingeniero Julio Miranda. Él es diríamos, Quijote de la ingeniería, ¿verdad? Y gracias a Dios, pues entonces lo tenemos siempre cooperando con nosotros. Ha sido motivo de muchos elogios, pues, a nivel internacional, pero en nuestro país pues muy poco se conoce, y una manera pues de que le agradecemos nosotros nos haya escogido para apoyarnos en todo. Pues ya él anteriormente ha apoyado estudiantes para hacer su monografía, ¿verdad? En área, digamos, de criptomina. También hay, por ejemplo, para divulgarlo aquí, pues yo eso lo he dicho a mis alumnos, pero algunos de los que están aquí presentes no saben. Él voluntariamente pues, ha accedido a donar una escultura de estructura metálica para, en este caso, para ingeniería civil, ¿verdad? Para la universidad, pero para la facultad. Para esta escultura mostraría la forma en que se hace soldadura para diferentes tipos de soldadura. Esta escultura se encuentra en la mayoría de las universidades del mundo, pero no solo de Estados Unidos, sino que en el mundo. Entonces, él ya compró los planos. Lamentablemente, la empresa que le hemos solicitado pues, que haga la licitación, o sea, mejor dicho, la oferta, no nos envió nunca el valor, pero ha menospreciado el trabajo realmente. Entonces vamos a buscar otra manera de que se pueda hacer realidad pues eso. Él va a pagar todos los gastos pues, de la construcción de esa estructura. Se instalaría en la parte trasera de este edificio, que ahí pues creo que la han escogido los estudiantes. Me decían de que qué pasa si nos trasladamos al otro recinto. Pues simplemente la quitamos y la llevamos para el otro recinto, solo hay que hacerle la base, ¿verdad? Pero parece que el traslado al otro recinto va a tardar su poquito, entonces quién sabe si se da. Pues. Así que lo mejor es, lo seguro, es lo comido, como dicen, hay que instalarla aquí. Entonces eso está pendiente, ¿verdad? Pero se va a hacer, pues es una realidad. Él está con nosotros ahora para compartir ese tema, producto de su investigación, y además trae algunos, no trae suficiente creo que para todos, pero trae algunos obsequios que les va a dar a algunos de ustedes, y los libros se los vamos a entregar a algunos estudiantes de quinto año, ¿verdad? Que están en la clase de sismoresistencia, ya que a los de la maestría y a los de diplomado, a todos ya se les entregó un libro. Entonces estos libros que vienen ahí serían para estas personas, y si sobran algunos pues se les guardaría a algunos profesores que todavía no lo tengan. Entonces los dejo con él. Muchas gracias. Primero que nada les quería pedir un favor, cualquiera que sea voluntario, que pase una hoja y que me ponga su nombre, un número 1, 2, 3, 4 para los de la maestría, ¿no? Luego que pasen otra hoja de nuevo numerada 1, 2, 3, 4. Voy a tener una hoja especial de ahí para que... Importa, pues, y luego una tercera hoja para los que son estudiantes del quinto año o invitados, ¿verdad? Para así yo saber tienen tiempo. Luego, esta es la segunda vez que estoy aquí, pero esa puerta todavía está encabada. En caso de emergencia, hay que salir corriendo por allá, ¿verdad? Y la lista me va a servir para que los corramos allá afuera, diría que nos concentremos en el portón, ¿verdad? Si hay alguna emergencia. Y con esa misma lista vamos a contar, y si falta alguien, quiere decir que hay que ir a buscar. Me hacen el favor, ¿verdad? Y sin eso no hablo. Así que, un favor obligado. Bueno, entonces el tema que yo quería hablar es un tema que yo no lo inventé, que yo no lo he estudiado, o sea, en mi paper, o sea, ahí se equivocó en inglés.
Indirectamente sí, porque es un método de disipación de energía, y ahí sí, pues, he hablado sobre el tema. Es de los abriostres con pateo restringido. ¿Verdad? Este tema, uno viene a Nicaragua o aún en Estados Unidos y se cree que es lo último de lo último. En realidad, en Japón, estos abriostres se vienen implementando en los años 80. Nosotros vamos con 30 años de retraso pues, haciendo este trabajo. Pero, bueno, es mejor tarde que nunca, ¿verdad? Así que vamos a hablar del tema. Y ojalá que los convenza para que el día de mañana que ustedes tengan algún sistema, un sistema de abriostres, no la piensen dos veces. Esto es lo que hay que hacer, ¿no? Amén. Ahora. Bueno, vamos a dividir esto en 4 partes. Primero vamos a hablar de la ductilidad. Todo el mundo habla cuando es cuestión sísmico del proceso de ductilidad. Vamos a hablar de los abriostres en sí mismos. Vamos a ver los requisitos que tiene la ISC y vamos a llevar con un ejemplo sencillo, ¿no? Trato yo en mis presentaciones no meterle muchas ecuaciones porque no es el momento de estudiar, es el momento de ver los conceptos más que de estudiar. Los requisitos de la ISC ustedes se pueden meter a www.isc.com y gratis pueden bajar los requisitos sísmicos de la ISC 341-10, ¿verdad? Entonces, ahí están las reglas y las cosas que hay que hacer para diseñar este tipo de abriostres. Belito. Entonces vamos a comenzar con la ductilidad. Sí, por favor. La voy a quitar la botella. La botella de Miren, uno de los principios básicos o uno de los dogmas de la ingeniería sísmica que se encontró en los años 60 es que cuando se calculan sistemas de un grado de libertad lineales y sistemas de un grado de libertad no lineales, da la casualidad que los lineales y los no lineales, ¿tenés láser? Que los sistemas lineales y los no lineales sufren la misma deformación. Eso es clave para la ingeniería sísmica. Entonces, si a un edificio como el que está a la derecha, ¿verdad?, se le pone gradualmente una fuerza, que nosotros llamamos importante basal, y monitoreamos el desplazamiento de esa estructura, usualmente en el techo, y luego ploteamos la fuerza contra la deformación, ¿verdad? Cuando es elástica, esa relación es una línea recta, hasta que llega la deformación a un valor máximo. Si el comportamiento es inelástico, va a llegar un momento en que la estructura va a ceder. Pero entre más rápido o más temprano ceda la estructura, más en el rango inelástico se comporta la estructura. Por ejemplo, si de B elástico yo bajo a 0.75, se va a deformar inelásticamente una pequeña cantidad. Voy a tener que ir a marcarlo. Rango elástico. La estructura se carga, se mueve sobre una línea recta y luego se descarga y se viene sobre la misma línea recta, ¿verdad? Pero si la estructura cede, digamos a 0.25 de la elástica, va a venir y si es elástoplástica, se viene. Entonces todo esto es el comportamiento inelástico. Este es inelástico. Pero si se pone más dura la estructura, digamos, va a comportarse más elástico que inelástico. O sea, hay un balance pues, entre lo que se comporta elástico y lo que no se comporta inelástico. Esto se refleja en el código de acuerdo al número R de la ASC 7 o del Código Nacional, el tal Q. Entonces, nosotros diseñamos no para fuerzas elásticas, porque es muy caro. Lo diseñamos para las fuerzas elásticas dividido por un factor Q que le da un comportamiento inelástico. Entonces, la conclusión de esto, ¿cuál es? Que necesitamos construir con materiales, elementos y ensamblajes dúctiles. De otra manera, es muy caro. Simplemente es cuestión de dinero. Bueno, entonces, punto 1 para un buen diseño estructural sísmico es usar material dúctil, obviamente.
En este caso el acero llega a la fluencia, se hace un plató elastoplástico y luego viene el hardening, el endurecimiento y hasta que fractura el material, ¿verdad? Ese es el material. Luego el elemento, es decir, viga, columna, etc., independientemente de la estructura, es el elemento, tiene también que ser dúctil. ¿Qué significa un elemento dúctil? El lazo histerético, alguien estaba viendo el lazo histerético por allá cuando yo entré, ya saben lo que es un lazo histerético, da una medida de la disipación de energía, ¿verdad? El lazo histerético tiene que ser gordito, no flaco, y que tiene que ser redondito para que absorba bastante energía. Y finalmente, cuando se insertan esos materiales, esos elementos dúctiles dentro de la estructura, y se tiene un ensamblaje, ese ensamblaje tiene que ser también dúctil. Entonces, si se tiene una estructura allá de un piso, puede ser de 10 pisos, eso no importa, y se protea la fuerza contra la deformación, digamos, en el pecho de la estructura, se va a crear un comportamiento histerético. Ese comportamiento histerético tiene que ser simétrico para que la estructura aguante carga en una y en otra dirección. Y ese lazo histerético tiene que ser gordito, ¿verdad? Porque el área que está dentro del lazo histerético es energía disipada, ¿no? Como decía alguien que estaba viendo ahí un lazo histerético, ya saben de lo que estoy hablando. Un mouse inhalante. Con el mouse podría señalar ahí. El mouse no sabía. ¿Y cómo funciona eso? ¿Sabes? A ver, pero yo le dije que ponga la cosa, lo poner ahí y va señalando ya. Hay que reconocerlo. ¿Quién me avisa? Ok. Mientras se instale el mouse. Vale, ya hablamos, vamos a la segunda parte, pero entonces hablemos de los arreostres, panteos restringidos propiamente. Siguiente, por favor. Los que ya me han oído ya están cansados de verme hablar de energía. Pero la ecuación de abajo, si ustedes convierten la ecuación de equilibrio de fuerza a una ecuación de equilibrio de energía, tiene que haber un balance. Igual que tiene que haber equilibrio de fuerza, tiene que haber un equilibrio o balance de energía. De izquierda a derecha hay energía cinética, energía de amortiguamiento y luego energía de hidrólisis. Y esa energía tiene que ser igual o mayor que la que le mete el terremoto al sistema. En este caso, la capacidad de energía histerética, la pongo ahí abajo, es una función del desplazamiento y la velocidad, y esa se puede incrementar sustancialmente con este producto que vamos a hablar ahora. A ver, aceptamos bien algo. Bueno, en los años 60, un ingeniero estructural en la India se le ocurrió la idea fue recogida por los japoneses y en los años 80 comenzaron a instalar este producto. O sea, haciendo humanidad, alguien la piensa, pero alguien hace los reales por otro lado. Y el que la pensó, tranquilo. A la izquierda vemos, ¿qué pasó ahí? Ahí fue un núcleo de acero dulce, como sweet, acero en español, dulce con bajo contenido de carbón, ¿no? Sin mucho níquel, etc. Tipo A36. Eso obviamente va a trabajar en tensión, cualquier cosa trabaja en tensión, una cuerda trabaja en tensión, un cable trabaja en tensión, eso no es problema, ¿verdad? Pero a este núcleo de acero dulce se le mete por fuera una camisa, ¿no?
una sección tubular. Se pinta el núcleo con un material adherente. Y luego, una vez que está metido dentro de la camisa, se llenan los volúmenes entre estos dos cuerpos con una mezcla de cemento, ¿no? Cementicia. De tal manera que los extremos, como lo ven en el ensamblaje, ahí quedan por fuera, ¿no? Entonces, como hay una pintura entre el núcleo y la mezcla, el movimiento relativo del núcleo respecto a la camisa y a la mezcla es posible. Entonces, ese núcleo puede estirarse en tensión y obviamente va a trabajar, pero también se puede comprimir y por estar restringido por la camisa no se va a pandear. Y entonces ese núcleo va a ser capaz de trabajar en tensión y en compresión más allá del rango elástico. Eso es en 2 minutos, ¿verdad?, la maravilla de este producto, que trabaja en tensión y en compresión. Siguiente. Y entonces cuando ustedes lo someten a tensión y compresión, va a tener un lazo histerético simétrico, va a tener un lazo histerético dúctil. ¿Qué significa dúctil? Significa que puede ser cargado cíclicamente, sin pérdida de rigidez y sin pérdida de resistencia, ¿verdad? Eso es ductilidad. Entonces, ¿qué es más dúctil que un lazo de esa especie? Siguiente. Entonces, hay 2 componentes. Una, la mecánica, que es, hay un núcleo, una fibra, si ustedes quieren, dentro de la camisa, que aguanta la tensión y compresión, y hay un desacoplamiento entre esa camisa y el núcleo, que le permite al núcleo aguantar la fuerza y a la camisa tener suficiente inercia para que no se pandee cuando el núcleo presiona contra la pared de la camisa. Si el momento de inercia es lo suficientemente grande, jamás va a haber pandeo. Y entonces, de nuevo, estoy repitiendo, el lazo histerético va a ser simétrico, va a ser estable, etc. Siguiente. Entonces, el núcleo va a aguantar fluencia y la camisa va a resistir las cargas de pandeo de hombre. Entonces, es algo básico. Hay un desacoplamiento de la función. Uno hace una cosa, el otro hace otra cosa. Siguiente. Bueno, ya lo dije. Compresión, tensión, rigidez, fractura, etc. Siguiente. Bueno, y entonces, en un arreostre normal, común y corriente, es bueno en tensión, pero es malo en compresión. Entonces, cuando uno de estos arreostres que se ven en la calle entra en compresión, aguanta probablemente solo un 30% de las cargas de pandeo. Y va a llegar un momento que se pandea. Y entonces la estructura en realidad va a estar siendo protegida por los arreostres en tensión. A tal punto que si ustedes se van a la SC7, ¿verdad?, o los códigos de acero, el código dice que si vos tenés X número de arreostres normales en esta dirección, tenés que tener X número de arreostres normales en la otra dirección para que se balanceen. Porque si todos son así, el terremoto va a venir y se va a ir a la frecuencia, ¿verdad?, todo en tensión, pero no va a regresar al mismo punto, porque cuando lleguen a compresión se van a pandear. Entonces la estructura con cada ciclo va a ir así, va a ir así, va a ir así, va a ir así, hasta que se cae. Entonces es prohibido tener solo una dirección, tienes que tener tanto en una dirección, tanto en la otra. Con este producto, como trabajan también en tensión como en compresión, si vos le pones una carga, digamos, sin que hacia la derecha, Manuel, el de la izquierda va a estar en tensión y el de la derecha en compresión, y ambos van a fluir y ambos van a tener comportamiento histerético, etc. Entonces, básicamente, este sistema es 2 por 1, ¿verdad?, con respecto a los cualquiera. Cuando la carga va en el otro sentido, ¿verdad?, es lo mismo, se da un cambio de signo en la fuerza,
El que estaba en compresión pasa a tensión, el que estaba en tensión pasa a compresión. De nuevo, aproximadamente casi 2 veces por lo normal. Siguiente, por favor. Ahora, lo normal, ¿cuál es lo normal? Eso es lo normal. Tener un arreotre allá a la izquierda, ¿verdad? Que trabaja en tensión de una manera dúctil. Eso no es ningún problema. Cable, cuerda, ¿verdad? Mecate, pues, trabajan bien en tensión, eso no es problema. En compresión es el problema porque se pandean. Entonces, el lazo histerético, a ver, el lazo histerético me muestra que la intención, ¿verdad? Viene, se tensa, fluye, cuando se descarga, viene, se descarga, ¿verdad? Pero cuando la descarga se vuelve a cargar, pero en compresión, se pandea. O sea, al llegar a ese punto, a ver qué se dice. Al llegar a este punto, hay un colapso, ¿no? La tangente es negativa en ese cuadrante porque no está resistiendo fuerza, ¿no? Llega un momento en que el terremoto viene un ciclo en el otro sentido. Primero tenés que estirar lo que estaba encogido, porque estaba pandeado y a lo mejor tenía un nudo en el centro y estaba doblado, pues, el arreo. Primero lo tenés que enderezar. Y entonces con poquita fuerza se endereza porque no hay rigidez, ¿verdad? Hasta que se estira y ya comienza a agarrar otra vez tensión, ¿verdad? Y comienza otra vez a fluir y se descarga, se pandea otra vez y como está pandeado no tiene rigidez, pues, sin fuerza se deforma más que la vez pasada porque está más suave, ¿verdad? Está fatigándose hasta que llegó un momento de que 2 o 3 veces más y se quebró el arreotre. Entonces, el lazo histerético es sumamente irregular. Compárenlo con el que le enseñé anteriormente, que es un lazo que se ve que es un lazo sano. Este es medio bueno en tensión, pésimo en compresión. Entonces, aguanta en tensión, pero no en compresión. Y vuelvo a lo que dije hace un rato, que tiene que haber tanto inclinado en una dirección como tanto en la otra dirección, ¿verdad? Yo creo que tiene sentido, ¿verdad? Siguiente punto. Entonces, puede uno tener arreostres o sistemas, ya como el que está ahí arriba, con un llanero solitario ahí en el centro, porque ese va a trabajar en tensión y compresión, o con un arreostre cualquiera, eso no puede existir. O, no es cierto, no puede existir, eso no está de acuerdo al código. Hay otro fenómeno para marcos con B invertida, que en inglés dicen chevron. Creo que hasta en español lo he visto que le dicen chevron. Yo le llamo de B invertida. Cuando estos se cargan, ¿verdad? Voy a tener que ir a hacer un texto. Estas flechas que están aquí significa que hay un arreostre aquí y un arreostre aquí. Entonces, el que está en tensión trabaja. El que está en compresión aguanta hasta cierto punto. Y que ¡pum! Se pandea. Entonces, al llegar a ese punto, la sumatoria de fuerza sobre esa viga mostrará una resultante vertical que va a guiñar la viga hacia abajo. Entonces, es un efecto malo, pues, sobre la estructura que hay que tomar en cuenta. Como con estos arreostres la tensión es casi igual a la compresión, la resultante sobre la viga es bien mínima. Entonces, hasta ese beneficio se tiene. Siguiente. Cuando yo comencé a ver esto en los 80, solo había un proveedor que era Nippon Steel. Entonces era avión hacer ese tipo de edificios, por 2 razones. Primero, porque si uno llegaba con una orden de trabajo, sí te la voy a hacer, pero dentro de 6 meses, o 1 año. Entonces no podíamos ofrecerle al cliente porque es locura decirle que le va a hacer el edificio el año que viene. Por un lado. Por otro lado, no había reglas en el código. Eso no quiere decir que no se podía hacer. El ingeniero puede hacer lo que quiera, ¿verdad? De acuerdo a las leyes de la lógica, a las leyes de la mecánica, de una manera racional. Entonces teníamos que hacer cálculos dinámicos no lineales, ¿verdad?, del sistema tridimensional para probar que los arreostres servían. Ahora ya hay reglas como las que hay aquí en el código, le echan un factor de utilidad y ustedes diseñan como cualquier otra cosa. Eso es lo nuevo de lo que voy a hablar.
¿Cómo van las listas de los nombres? Estamos comenzando, ¿verdad? Es que hay una lista para la gente diplomada, ¿verdad? Son 3 listas. Sí, 3 listas. Entonces, aquí están las diplomados. Esta es para los alumnos de quinto año o cualquier otro alumno invitado presente, invitado, ¿verdad? Y los de la maestría, la lista la van a traer dentro de unos 15 minutos. Y que los de la maestría no sé, es que no la llevan la lista, así que la están sacando. ¿Sí? Ya en Estados Unidos ahora ya hay competencia, pues, o sea, hay quienes le echan tierra al imperialismo, pero la competencia para mí es algo que tiene que existir. Hay una compañía que se llama Core Brakes, acá a la izquierda, que son mis amigos. Cuando se me ocurrió pedirle permiso aquí a Sergio, que me lo prestara por una hora o algo así, y me dijo 30, ¿verdad? Ellos me regalaron 30 brochures. Esas van a ser para los de maestría. Si me hubieran dicho que iba a haber más, me las traigo más, pero bueno, esa es la vida, ¿no? Son buena gente. Y luego hay otra que se llama Star Seismic, pero el producto es el mismo, ¿no? Siguiente. Entonces, ¿cómo se trabaja esto? No es cualquier perico de un palote el que te va a vender un arreote. Sin embargo, ya hay cierta variedad, porque hay por lo menos 3 compañías que te lo venden. Entonces, primero vos creas tu modelo estructural, le metes las cargas que dice el código, ¿verdad? Y calculás más o menos el área del núcleo de acero que tienen estas cuestiones. Luego calculás la rigidez, obviamente. Luego calculás el comportamiento inelástico, ¿verdad? del arreote, basado en experiencia y trabajo pasado y basado en el producto, ¿verdad? Todo eso podemos platicar. Y calculas tus vigas, tu columna y sobre todo la deriva. Sobre todo la deriva. Porque estos productos te los venden no solo en base a la resistencia, sino en base a cuánta deformación van a estar sometidos. Porque el código pide satisfacción en cuanto a resistencia y satisfacción en cuanto a deformación. Entonces, el ingeniero hace básicamente un diseño inicial. Siguiente. Con ese diseño inicial, uno se va al fabricante y le dice: mira, tengo este edificio, aquí están mis arreotres. De los 40 arreotres, 10 llegan hasta 60 kits, 10 llegan a los 80, 10 llegan a los 90 y 10 son de 100 kilos. ¿Qué tenemos en tu inventario que me pueda vender que cubre este rango de fuerza que yo necesito? Y entonces el tipo tiene miles, mentira, muchos ensayos y dice: ve, este me dio buen resultado en este rango, este lo puedo usar en este rango, esto lo puedo usar en otro rango. Si el tipo no tiene resultados pertinentes, el código dice que tienes que hacer ensayos específicos para tu proyecto. Pero después de tantos años, ¿verdad? Ya casi tienen todos los resultados que uno necesita, ¿no? A menos que sea algo totalmente fuera de serie, ya ellos tienen los resultados. Entonces hay una interacción ingeniero vendedor del producto que tiene que hacerse para que te lo den en el eco. ¿Cómo? Ah, yo lo puedo hacer. Así trabajo. Gracias. Bueno, hay algunas fotos viendo los diferentes tipos de conexión, ¿verdad? Ahí, a ver, la flechita, esta es, ahí está la camisa, ¿verdad? Aquí está el núcleo y el núcleo está impregnado. Aquí está con un pin, ¿verdad? Aquí está soldado y ahí está, parece que impregnado más o menos.
En mi opinión, ¿verdad? A mí no me gusta soldarlo, porque créanlo o no, esto cuando se hacen los ensayos, se hacen para más o menos un mínimo de 200 ciclos, 200, hasta delta Y, hasta delta Y. En realidad, como hay ciclos que son de más de delta Y, va a ser un poquito menos, pero por lo menos 200 hasta delta Y, de lo que se llama ductilidad acumulada, de fatiga. Si ustedes consideran que un terremoto, la parte fuerte de un terremoto, por lo menos un terremoto normal, no lo de Japón de 9 puntos tanto, son de 30 segundos. Y si su edificio tiene, por decirlo así, un periodo de un segundo, va a haber necesidad de 30 ciclos de movimiento, ¿no? Es la duración entre el periodo. Necesitamos que este tipo aguante 30 ciclos. Y cuando te lo venden, te lo están vendiendo para 200. Entonces te lo están vendiendo para 6 terremotos, para 7 también, ¿verdad? Entonces, es mentira en la realidad, en la vida práctica, que lo vas a necesitar cambiar. Pero si acaso lo necesitas cambiar, sería bueno que estén entrenados y no soldados. Pero a quienes les gusta soldados, no. A ver, no, vamos a otro lado. Separada, ¿verdad? Es nueva. Bueno, es un poco la repetición de lo anterior. Como ingeniero, ustedes, ¿verdad? Y yo, vamos a especificar la resistencia, cuánto se necesita. Y eso tiene que ver con los núcleos, ¿verdad? Y vamos a decirle qué tipo de material. Como les decía, normalmente es A36 o equivalente pues, a A36. Y luego el representante de los arriostres me va a vender o nos va a vender arriostres que responden a nuestros requisitos, ¿no? En base a experimentos, porque es la única manera, ¿no? La resistencia no se puede inventar, ¿no? A ver, espera. Y una vez más, insisto, tiene que ser dúctil. Dúctil significa que no pierde significantemente la resistencia ni la rigidez, y que tiene que ser simétrico, y que el área envuelta por el lazo tiene que ser la más grande posible, en otras palabras, que sea gordito, ¿no? Lazo esterético. A ver. Ok, entonces ahora vamos a las reglas. A propósito, no meto muchas ecuaciones, F y E, P cuadrado sobre L, etc. Ustedes ya les dije, se meten al internet, sacan las reglas y van a ver las ecuaciones. Lo importante es el concepto. Señor. ¿Por qué hace 6 y no hace 50? Lo que se requiere es que haya inelasticidad que no sea marcada, que sea suavecita, porque cuando sube y de repente se va así, es como un shock al sistema de alta frecuencia, ¿no? El A50 tiene más problemas, es más favorable que el A36 en ese aspecto. En realidad, los japoneses, en las presentaciones decimos similar a la A36. Los japoneses consiguieron un acero sin factor de diferencia. Uno guiñar, ¿verdad? Y en vez de ser así, se va a hacer. Para que sea como que le metiste un chicle pues, a la arriostre y sea sin un punto marcado de divergencia, para más ductilidad. Okay. Bueno, entonces las reglas están, por un lado, en el ASCE 7, ¿verdad? Que ustedes conocen. Ahorita está el ASCE 10. Y luego, por otro lado, en el ISC 341-10. Eso trabajan juntos. Entonces, con el ASCE 7, se meten, ven el R que se usa para este sistema es de 8, ¿verdad? Y si alguien estaba ahí viendo un lazo dúctil para momentos, para marcos de momentos dúctiles,
eres 8 también. O sea que el código le da el mismo valor de disipación de energía a estos sistemas que le da a los marcos dúctiles, que supuestamente era lo mejor que teníamos. Pero ahora tenemos algo que es mucho mejor, como es esto. Porque el R8 y el desplazamiento, el drift, está controlado porque es marco de arrastre. El marco dúctil se te mueve como chicle, ¿verdad? Este no, o sea, sí se mueve porque se va a deformar inelásticamente, pero muchísimo menos que el marco dúctil. La otra cosa es que vas a tener un sistema de arrastre, un R8, lo cual te da un sistema de fundación tan barato como el sistema de fundación de marcos dúctiles. Antes, ¿verdad? El sistema de fundación de marcos cualquiera, las fundaciones son grandes porque el R es 6, ¿verdad? Ahora, el código NICA ahorita no tiene el Q equivalente para esto. Arriostre, no sé, no me recuerdo que hay un procedimiento para notificar otro sistema. Los mexicanos yo creo que no tienen. Si les cae en la práctica algo por el estilo, lo tendrían que hacer con las reglas gringas. O se meten a hacer un análisis dinámico no elástico, no lineal. Que no creo que valga la pena. Bueno, una cosa que tienen que tener en cuenta cuando hagan su modelación, ¿no? Es de que los programas asumen que las vigas de las columnas están concentradas en una línea que pasa a través del centro de gravedad de la sección, ¿verdad? Entonces, en realidad ustedes están asumiendo que su arriostre va de este punto a aquel punto, lo cual no es cierto, porque primero tenemos el espesor de la viga, luego tenemos el espesor de la columna, luego tenemos las placas de gusset plates, placas de ensamblaje aquí, ¿verdad? Que tienen una dimensión, y luego lo que se está deformando en el arriostre es el núcleo, porque los extremos son elásticos, el inelástico es el núcleo. Entonces todo eso tiene una ductilidad, una flexibilidad que es diferente de la que uno tendría si era punto a punto. Entonces, normalmente cuando nosotros diseñamos marcos cualquiera, arriostres cualquiera, no nos ponemos a pensar eso. Y modelos tridimensionales de colores amarillo, verde, lindos son, ¿verdad? Pero nadie hace ese refinamiento. Entonces, si alguien no lo ha hecho así, que me corrija, pero normalmente van de punto a punto, ¿verdad? Y eso es una anomalía en el diseño, en la idealización. Eso se hace más evidente cuando se usa este tipo de arriostre porque solo se está formando el núcleo. Entonces, por las ecuaciones, ¿verdad? PL sobre AE, etc., nos damos cuenta de que hay que mayorar la rigidez artificialmente para que dé la rigidez correcta. O sea, un artificio que hay que hacer de multiplicar entre 1.3 y 2.0 más o menos, ¿verdad? El AE sobre L para que la rigidez resultante, para que los números sean la realidad y no sea cualquier locura. Si lo estamos diseñando el marco con SCAD, con SAP, etc. Cuando se diseña con RAM ya tiene inteligencia para hacer estas cosas automáticamente. O sea, los vendedores de los aparatos estos ya se han coordinado con RAM y ya solo hacer clic y ya te lo hago. A ustedes les gusta hacer el clic. Esa es la juventud ahora. Bueno, entonces el procedimiento, de nuevo, la lógica. Si quieren los números y las ecuaciones, vayan a las reglas, ¿no? Tenemos que calcular la resistencia, tenemos que calcular la rigidez y luego chequear las deformaciones. Y en las deformaciones tenemos que cumplir con dos condiciones: que los arriostres aguanten 2 veces el drift o la deriva, 2 veces. O sea que si uno calculó el punto de 0.3, por decir algo, experimentalmente el vendedor te tiene que dar un arriostre que aguante el punto de 0.6, el doble. Y más allá te dice, pero no me importa que sea el doble,
por lo menos el 2%. Entonces, Marcel, usted es experto en derivas, ¿verdad? ¿Verdad? Sí, algo. Algo, ¿verdad? Entonces, el código nicaragüense ahorita te da al punto del 0.4, ¿verdad? Punto .02 la de servicio, punto La de .04. servicio, punto 0.02, pero si no estás conectado, etcétera, punto 0.04. 4, sí. Aquí tenés que darle por lo menos el 2%, que es punto 0.2. O sea, tenés que deformar experimentalmente tu abrioste 5 veces lo que dice el código nicaragüense. ¿Estamos claros? O sea que es bien fuerte los requisitos, pero igual de fuerte va a ser la seguridad que le estás dando a tu estructura, ¿verdad? Luego, el código se tiene que asegurar, ¿verdad?, de que la disipación de energía está controlada, y que la disipación de energía está controlada en el sentido que va a suceder donde el ingeniero quiere que suceda, que es en los marcos, en los arreojos. Porque si uno no pone atención y subdiseña una viga o una columna, eso va a ser en la cadena el eslabón más débil. Y entonces el marco arrojado no se va a dar cuenta, pues, porque falló la viga y se cayó el edificio y el marco nunca tuvo la oportunidad de trabajar. Entonces el código exige de que todos los elementos que rodean a los arreostes, es decir, las columnas y las vigas, ¿verdad?, que encierran a los arreostes diagonales, sean más fuertes que las diagonales en sí mismas. Entonces hay que hacer un diseño por capacidad, ¿verdad?, para asegurarse de que solo ellos van a disipar energía. Claro. Ustedes ya saben los conceptos de capacidad. Cuando ustedes tienen una viga de concreto, ustedes quieren que esa viga se comporte inelásticamente por flexión y no por corte. Porque por corte falla súbitamente, mientras que por flexión es un modo dúctil, ¿verdad?, de comportamiento. Entonces el código de la CI 318 por los últimos 50 años tiene una ecuación que dice que hay que meterle estribo para un cortante consistente con elemento plástico a las orillas, ¿verdad?, y con un acero que esté a 1.5 FI, ¿verdad? Y entonces nunca va a fallar por corte, va a fallar si acaso útilmente por momento. Eso es un diseño por capacidad. Claro, no lo llamamos así, pero así se llama. Y ahora es más explícito aquí que hay que, de nuevo, todo lo que envuelve a los arreostes, vigas y columnas, ¿verdad?, tiene que diseñarse más allá de la capacidad de los arreostes para asegurarse que la energía la disipan los arreostes. Bueno, entonces el fabricante tiene que ayudarnos a encontrar esa capacidad. Un segundo. El marco se diseña hasta la fluencia, porque el código, las ecuaciones que nos da, el constante basal y esa cuestión, están calibrados a la fluencia, al FY. ¿Se acuerdan que la primera diapositiva que sube y se va horizontal, verdad? Ese FY. Aquí vamos a tener, perdón, en los arreostes, más allá del FY, vamos a tener el endurecimiento del arreoste, que viene dado por el factor omega, ¿verdad?, que puede ser hasta de un 40%. O sea, que si uno tiene un FY de 36, vas a tener 36 por 1.4, tanto en tensión como en compresión. Luego hay otro factor que se llama RY, que tiene que ver con la metalurgia del material. Cuando ustedes compran un material a 36, ¿verdad?, en realidad no están comprando a 36, está comprando RY veces 36 por metalurgia. Los químicos, el níquel y todo lo demás que le meten al acero hace de que eso sea mayor. Y no, en ingeniería sísmica, más no significa mejor. Eso significa que la capacidad de lo que está alrededor tiene que ser mayor, lo cual te va a hacer más cara la estructura. Sin embargo, el RIE es una realidad que existe.
porque hacían industria. Por eso los japoneses invirtieron tanto dinero en hacerlo suavecito, ¿verdad? Obviamente, si ellos trabajan con una muestra representativa de la realidad, el factor R&E es 1. Pero si no tienes información y solo tienes que ir a 36, tenés que meter el factor R&E, que está al comienzo del capítulo 6, sección factor 4. Eso lo buscan después. La última línea, repito, si el vendedor, el fabricante está trabajando con material de un cupón por carne de la lámina con la cual van a fabricar el arriople, el R&E no necesita usarse porque esa es la realidad, entonces el R&E es 1. Y de ahí viene el siguiente paso, es o hacer ensayos específicos para tu edificio, que van a costar plata y dinero, o el fabricante tiene ensayos anteriores en los cuales le puede calzar tus necesidades y venderte el producto. Obviamente que la opción 2 es la mejor, es la más barata en tiempo y en dinero. Y ustedes se pueden preguntar, ¿pero cuáles son los ensayos? Váyanse por favor al apéndice T de la SDSI 341, bla, 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 o el K del 4110. Ahorita estamos trabajando con el 10, pero hay proyectos que todavía están en el 2005, entonces te vas con el 2005, pero lo obvio y lo mejor sería trabajar con el 2010. Entonces ahora vamos a hacer un bamboleo con el AS67. Ahí se define el sistema, el B normal, de las diagonales que estamos hablando. Hay una opción que además de la diagonal se pueden conectar rígidamente las vigas con la columna, es decir, tener marcos de momento más marcos de arriople para que la conexión se degenere en utilidad, no solo axial, sino por rotación también. Bueno, más caro, ¿verdad? Lo bonito es de que vos la puedes soldar y el R no cambia. Entonces uno dice, ¿para qué voy a gastar los reales en soldar si el R es el mismo? Bueno, porque te puedes sentir mejor como ingeniero, porque en la noche dormís más tranquilo, porque le diste más resistencia a tu estructura, qué sé yo, pues. Pero el R es el mismo. O podés tener un edificio con comportamiento dual, de marcos de utilidad casero con marcos arrastrados. Primero la carga se va a los marcos arrastrados, después estos fluyen y después se va la carga a los desmomentos, etc. Yo no creo mucho en eso porque eso era para tecnología vieja, de los años 60, cuando los arriostres se degeneraban, su rigidez se degeneraba, y era la primera línea de defensa, y después entraban un marco que ustedes a trabajar. El código lo acepta. Bueno, yo repito lo que dice el código, pero no estoy de acuerdo. O sea, no veo por qué voy a trabajar de esa manera. Y se limitan para ciertas alturas, ¿verdad? Porque para alturas más grandes, 150 pies, qué sé yo, hay que hacer análisis dinámico, etc. Pero el cálculo estático, a 100 y pico de pies, alcanza una gran variedad de edificios en la vida real. Y te da formulitas para calcular el período, el CX, H a la N, por ahí anda la fórmula, ¿no? Ya hay formulitas especiales para edificios con marcos arrastrados. Luego, una vez que con esta sopa, hay que ir a visitar los requisitos. Luego hay que diseñar las conexiones de los arriostres a los marcos que están alrededor, y el requisito es usar el 1.1 de la capacidad. Acuérdense que los miembros es la capacidad, pero la conexión es más todavía, es 1.1, para asegurarse, porque ese es el punto débil, pues en ingeniería sísmica tradicionalmente ese ha sido el problema. Entonces la conexión se necesita el 1.1, 10% más. Y luego hay problemas especiales de configuración, el que les estaba diciendo de la viga que tiene una B por debajo, pero esa más bien en marco arrastrado casi ese problema no existe, pues existe con otros marcos.
Y luego la zona protegida. Hay que ponerle al marco, de acuerdo al código, un rótulo que dice aquí no se atornilla, aquí no se clava, aquí nada. Porque en la obra vienen y van, ponen la pared ahí, el yeso y la cosa. Entonces te matan el núcleo, pues si la cebolla del núcleo con clavos y tornillos y qué sé yo, pues están matando el avión. Entonces es nuevo eso de que tenemos que poner los ingenieros estructurales en unos rótulos altos, ¿verdad? Stop, no pongan nada aquí, no clave por otro lado. Y en los planos se pone, porque es una cuestión de juguete. A ver, rápido. Ay. Gracias. Ah, no. Ahí está. Yo creo que vamos a revisar la manera de los tiempos. Ayúdame. Ahí está. ¿Ah? Es la superficie que hay inclinada. No, yo no sé qué pasa. Ya estoy viendo. Ok. Entonces, vamos a pasar. Acá estoy repitiendo, ¿verdad? Pero el núcleo resiste, el avión resiste el 100% de la carga espacial. Esa formulita es una de las pocas que voy a decir. F y E, que es la afluencia del núcleo dúctil, ¿verdad? Sin sobreesfuerzo, sin hardening, pues, es el nominal, por el área del acero y el factor phi, que es 0.9. Esa es la resistencia contra la cual van a resistir las cargas del código, las cargas laterales. Entonces, usted va a proveer un área de acero suficiente, de tal manera que esta resistencia sea igualita entre lo más posible a la carga que tiene el código. ¿Por qué lo más igualito posible? Porque después van a tener que usar la capacidad. Y si fuiste muy conservador en tu diseño, la capacidad te va a dar un monstruo. Siguiente. Entonces, tenés que darle a la camisa una rigidez suficiente, ¿verdad? Para que no se pandee. Lo bonito de esto es de que no lo tienes que calcular porque el fabricante te lo da. Y vos le decís, mira, fíjate que necesito estas áreas de núcleo. Y él te dice, sí, fíjate que yo tengo unos ensayos. Meterle un tubo de 6, un tubo de 8, un tubo de 10. En realidad yo nunca he calculado una camisa, siempre me la ha dado el fabricante. Supuestamente debiera haberla calculado, pero te lo da el fabricante. Y luego el fabricante, yo le tengo que decir al fabricante, lo que estoy repitiendo, 2 veces la deriva calculada. 2 veces la deriva calculada. O como mínimo el 2%. ¿Verdad, Marcelo? 2%. Y los ensayos, de acuerdo al capítulo K, etcétera, de la IC 741, y entonces hay que hacer ensayos sobre el avión en sí mismo o sobre un ensamblaje, ¿no? A ver. Y estos son los tipos de ensayos que el fabricante tiene que hacer. Uno puede hacer con un sesgo para simular excentricidades que pueden existir en la realidad. A la derecha arriba otro sesgo. Puede ser un ensamblaje columna arriba, abajo a la izquierda, o puede ser un marco, pues, con una vez invertida, como está ahí. Entonces el fabricante se encarga de eso. ¿Sí? Y luego, con la experiencia y los valores estadísticos que tiene el fabricante, que ha hecho uno y otro ensayo, el fabricante me puede dar una idea de cómo el producto se va a comportar en el rango inelástico. Entonces el fabricante me va a dar los factores omega y los factores beta. Eso viene del fabricante. Entonces, si yo calculé con 36 el comportamiento final inelástico del avión, que va a ser 36 por 1.4 por 1.1 por otro 1.1 del LGR. Y eso es lo que se llama la capacidad, esa es la capacidad última del avión. Y entonces yo agarro ese valor
para diseñar la envoltura, las vigas y las columnas que comprenden a los arriostres, para que se asegure que lo que va a fluir son los arriostres y no la estructura. Entonces, lo repito, los valores omega y beta me los da el fabricante. ¿Estamos claros? Y es algo experimental. Eso que el código me dice que el mínimo de 2% de deformación lateral, ellos tienen que hacer experimentos, ensayos, y ellos me tienen que decir, sí, tu cálculo me da que se va a formar el edificio 10 centímetros. Yo te voy a dar un producto que garantiza experimentalmente que se puede formar 20 centímetros. Así sucede. Sí. Y las conexiones, ya se los había dicho, van a agarrar este valor de capacidad última más un 10%. Y por supuesto, lo demás tiene que ser estable, porque no solo es el arriostre, sino las placas de conexión, los rigidizantes, los pernos, toda la soldadura, todo lo que comprende instalarlo dentro del edificio tiene que ser estable por cálculo y por experimento. En la prensa salió un edificio de Managua que no estaba de acuerdo al código. Eso no quiere decir que el edificio está malo, que se va a caer. Simplemente que el código prefiere, ¿verdad?, que no haya nudos entre piso y piso, a mitad de la columna. ¿Por qué? Porque estamos hablando de inelasticidad, estamos hablando de ductilidad, estamos hablando de todas esas cosas, ¿verdad? Eso quiere decir que los elementos van a desarrollar fluencia, ¿verdad? Entonces se puede, en el nudo de convergen los arriostres, se puede crear una rótula plástica, ¿verdad? Y eso es muy bueno. Entonces, pongan por favor atención, porque yo vi en el periódico una foto que me pareció mucho. El código es explícito en eso, la ISC de todas maneras, y dice que no es permitido. Esto ya lo platiqué, ¿verdad? Cuando yo le aplico una viga que tiene abajo una arriostre B invertida y le aplico la capacidad de los arriostres, como trabajan también en tensión como en compresión, la resultante vertical va a ser prácticamente cero. Entonces la viga va a estar en mejores condiciones que si fuese un arriostre cualquiera. Ahí la viga tiene que ser muy fuerte. Siguiente. Es tan buena la condición que en la vida real y experimentalmente no se confirma que en este tipo de arriostres la viga, en vez de bajar, pues, sube un poquito. Entonces, mientras en el otro caso se viene para abajo, ¿verdad? Más bien se sube un cuarto de pulgada, algo así. Y esto es importante porque tenemos que calcular la deformación vertical de la viga y la deformación horizontal del piso, porque la componente de estas dos deformaciones es la que da la deformación de la arriostre, ¿no?, a lo largo de la arriostre. Y bueno, entonces aquí van a tener que usar un poquito de abstracción, ¿verdad? Son ingenieros, van a tener que pensar qué significan todas estas flechas. Esta es una viga. Aquí tenemos dos arriostres, ¿verdad?, en B invertido. Y aquí tenemos otros dos arriostres en B invertido. O sea, aquí está su marco, hay arriostres así y hay arriostres así. Entonces yo estoy aplicando las capacidades de esos arriostres sobre los elementos que están alrededor. ¿Recuerdan que les dije que decían lo que está alrededor para la capacidad de los arriostres? Entonces, esta es la capacidad de los arriostres sobre la viga. Entonces hay que diseñar este elemento para toda esta fuerza. Lo importante del piso, lo importante es que le dan a la viga las proyecciones horizontales de esta sobre la viga y diseñar ese elemento de la flexocompresión, ¿verdad? Y luego la columna
aquí están los arriostres, entonces aquí tuve una compresión, perdón, si esto se mueve hacia la derecha, esta es tensión, compresión, tensión. Así la cosa, luego un poco, yo creo que aquí arriba me falta beta. Pero ya me agarraron la idea, ¿verdad? Es la capacidad de los arriostres sobre los elementos que los rodean. Entonces esta columna se tiene que calcular para la proyección vertical de toda esta fuerza sobre ella, que no se pandee. Y luego la placa de soporte y los anclajes, etc. Y lo bonito es que cuando esté en compresión está bien, pero al otro lado están en tensión. Y entonces se tiene que hacer unos anclajes bestiales, ¿verdad? Porque para asegurarte que esa columna no va a fallar y que lo que va a disipar energía es los arriostres, no la estructura, no el esqueleto, es simple y sencillo. Entonces, siguiente, por favor. Los empalmes, porque en algún momento se tiene que conectar una columna con otra, ¿verdad? Entonces hay requisitos, y los requisitos es de que se pone el momento mayor posible en el elemento arriba y abajo, ¿no? Al nivel del piso. En el piso es el momento más que esto no puede ser. Y aquí más que el otro no puede ser. Entonces con estos conceptos de capacidad se calculan los empalmes de acuerdo a las reglas que le da el código. Sí, bien. Luego hay que ver que sea un sistema estable, dúctil, que aguante perfectamente los esfuerzos de tensión y compresión y que esté sustentado los valores omega y beta por experiencia. Siguiente. Ok, vamos a ver si funciona esto. Hablo de ensayo, llamé el kit a ver si sale. Este es un ensayo a escala real. ¿Qué pasó? No, lo que suceda y ya hace clic. Este es en la Universidad de San Diego. Son en un mismo arriostre 4 ciclos. Miren la carga de fluencia de 267.000 libras. Es la de fluencia, no es la de capacidad. La capacidad es un 50% mayor, ¿verdad? Entonces es un protocolo, eso se llama un protocolo, es lo que el ingeniero quiere simular. Ahí están las cargas que le van a imponer al arriostre. Ahí está el arriostre. Ahí está el lazo histerético ahí arriba a la izquierda, ¿verdad? Eso es para una falla cercana. O sea, ahí están los resultados. Miren el lazo histerético. Fue un primer ciclo brutal, ¡bum!, porque la falla está cerca, y luego ciclos más moderados. Eso, o sea, el comportamiento de falla cercana, es como que guíen una alfombra de los pies. Este es más una falla, ahí está, el fold, pero con más ciclos, por ejemplo. Ya van 2 ensayos, va empezando en fatiga, ¿va? Ya van 2 ensayos.
600.000 libras, ¿verdad? Más o menos. Mismo tres, ¿verdad? Este es el capítulo K, más suave, fue mucho más crítico lo anterior. Este es el final hasta que se reviente. Si ponen atención van a oír ¡tac! Cuando se reviente el núcleo. Ya, se reventó el núcleo. Lo ven en el láser eléctrico. Bueno, está pues. O sea, más claro no canta un gallo. Entonces, seguimos con lo que estábamos. Ingeniero, una pregunta. Bueno, es porque se enfocó el estudio y todo, pero ¿cómo sabe después del sismo si fluyó o no fluyó? Pues? O sea, que sea funcional por la degradación de la rigidez debido a la fatiga, ¿no? Esa es una pregunta interesante porque visualmente no lo vas a ver. Ahí lo que pasa es que si uno de estos falla, quiere decir que el edificio se deformó brutalmente. Es difícil de que va a fallar uno. Si fallan son todos. Y si fallan todos, quiere decir que el edificio está así, al final del terremoto. Yo creo que esa sería el primer síntoma que algo no funcionó bien. De allí en adelante vas a hacer el estudio y los estudios te van a decir probablemente que falló, pero va a tener que ser un buen terremoto para que falle, porque como te decía, esto aguanta 150, 205 terremotos, y un terremoto 1 te puede causar 30 ciclos. Entonces es difícil que falle, no es imposible, es difícil. Una curiosidad constructiva. Si estamos hablando de que la camisa o lo que cubre no hay fricción, ¿cómo no va a hacer que no se me va a desplazar ¿Por qué no se va a formar la camisa? No, que se va como a deslizar, pues, se va a deslizar así, si no hay fricción entre el elemento de acero y el concreto que se le echa. No sé la respuesta, porque yo nunca he visto pues, que la camisa se venga. Me imagino yo, ¿verdad? Y esto es de elucubración, de que cuando se dice no hay fricción es para fuerzas pequeñitas, no es ya fuerzas consistentes, ¿verdad? Sí se rompe la adherencia, ¿no? Pero a lo mejor es un poquito, porque efectivamente si yo agarro a un bloque así, la camisa no se cae, bueno. Entonces debe haberse un poquito ahí, bueno. Está buena esa pregunta. Ok, ahora más. Bueno, ¿dónde estamos? Ahora así ok, pues el siguiente, por eso ya lo mismo. Ok, siguiente, algunos ejemplos. Este me gusta enseñarlo, para que vean el tipo de edificios en que hemos aplicado, donde yo trabajo, pues, hemos aplicado este tipo de productos. Esto fue hace años, no existían las reglas de la ISC todavía. Lo hicimos con análisis dinámico no lineal. Esa era la única manera de justificarlo, pero se hizo. Pues. Creemos, no es cierto, ahora es el segundo más grande del mundo. Hay uno que estamos haciendo que es más grande. Pero siguiente, pues. Además, ven los amarillitos ahí, esos son los oleosos. Como ven, va inclinado en una dirección, no necesitamos inclinarlo en dos direcciones. Siguiente. Ahí está ese muchacho pues, viejo como yo. Mozart de Polonia, un colega, ahí mostrando sus aviones, ¿verdad? Eso es en Taiwán. Siguiente.
El tamaño del edificio es tal que puede abarcar un portaaviones de la clase Nimitz. Mi hijo está en la Navy y les puedo decir que el Nimitz lleva como 100 aviones y como 5.000 personas. Siguiente. Esto está en construcción actualmente. Marriospe, no, vamos a hacer el siguiente. Estos son arreostres como los que hemos estado discutiendo, ¿verdad? Arreostres expandedor restringido. Y aquí ven que hay un espacio, ¿verdad? Esto es porque el cliente quiere más todavía. Entonces ahí vamos a poner disipadores de energía viscosos que no se han instalado todavía. Pero ahí va a ver, o sea, que están protegiendo primero con material dúctil, obviamente, en acero. Luego con ensamblajes dúctiles, que obviamente lo estamos discutiendo. Y encima de eso le van a meter disipación de energía por líquidos viscosos. Entonces, están metiendo reales, porque eso cuesta dinero, pero ellos consideran que su inversión amerita ese tipo de protección. Finalmente, un trabajo económico pues, que hay que hacer, y si el cliente considera que hay que pagarlo para protegerse él mismo, se paga, es como un seguro de vida pues, para el edificio. Una pregunta, ¿en qué zona se está haciendo? ¿En qué zona, desde tu punto de vista? ¿En qué país? ¿En qué lugar? Taiwán. Taiwán. Sí. Y el suelo sísmico en esa zona. ¿De qué aspecto es el suelo sísmico? ¿Qué es lo que me está Lo preguntando? que le quiero preguntar es la zona sísmica en ese que Es nivel alta tiene. zona sísmica. Es alta zona sísmica. Hay terremotos en el noreste de la isla de Taiwán, hay una zona de subducción, es fuerte. Este es para la industria microelectrónica, o sea, un edificio que va a tener un contenido de equipo más caro que el edificio en sí mismo, varias veces más caro. Entonces el cliente quiere proteger su equipo con estas tecnologías altamente sísmicas. O sea, ningún inversionista va a gastar este tipo de dinero si no ve que hay un incentivo y la necesidad es proteger su inversión en equipo, ¿no? Ya por toda la manufactura. Gilberto, ¿tienes una pregunta? No, me estaba recordando que hay un terremoto, si no recuerdo mal, de Chichín. De Chichi. Sí, que causó muchísimos niveles de daño. Mucho daño. Sí, sí. Era No lo hacen por placer. también. Sería bueno verificar, digamos, para qué tipo de terremoto fue diseñado. Bueno, se diseña para un espectro de diseño que tenga una probabilidad de excedencia del 10% en 50 años, lo que equivale a un periodo de retorno de 475 años, pero con la salvedad de que usa un factor de importancia de 1.5. O sea, se calculan las cargas laterales y se incrementan de 1.5. Para mí Acuérdense que el R es 8, entonces es igual al de a marcos de momento dúctil. Pero cuando le multiplicas el 1.5, pues sí se vienen a, yo diría un punto 14, un punto 2. Bueno, disculpen mi ignorancia, pero No, es que mire, me llama la atención que los disipadores viscosos están ubicados en la sección de la vía, ¿no? Diga columna acá. sí. Generalmente los he visto pues en diagonal, ¿no? Y me da entonces la analogía de una función de como una sección reducida en la viga, reduced section, ¿no? No, eso es para momento nada más que se reduce la sección, para que el nudo plástico no se haga exactamente en la columna, que se haga un poquito más para acá. Eso no tiene que ver aquí. Lo que pasa es que esto es algo que no es poco usual, pues, porque tal vez has visto disipadores de energía viscosos pero en diagonales también. Aquí ya esa función está llenada por barcos de arreostre. Entonces es más ventajoso ponerlos horizontales porque ahí están agarrando la deriva entera, pues no el coseno. Y es muy importante ahí
usted sabe que ya en el mercado de los elementos musculares en por tiempo, ¿verdad? Que llegan a tener equipos que no se muevan cuando están fabricando, la parte electrónica y las bases de los equipos pues, también deben estar diseñadas para... Fíjate de que ese es un problema, porque las bases de los equipos solo se anclan con perno de anclaje. La industria, hasta que tenga un terremoto que le cueste carísimo, van a comenzar a investigar cómo anclar sus equipos de mejor manera. Hasta el momento eso no con perno. El edificio es exótico y lo de interior es perno de anclaje. Señor. Una consulta, doctor. Dos consultas. Con respecto al primer edificio, si nos podría ampliar un poquito acerca de la parte del análisis no lineal. Lo segundo, si este edificio, se pregunto, ¿verdad?, si se planteó la idea del aislamiento sísmico en él, o por qué no se utilizó. Mira, como bien sabes, mi pasión son los aisladores sísmicos. Eso no hay lugar a dudas. Los últimas décadas, eso es lo que más me gusta. Pero lo que pasa es que en estos edificios lo que vale es el equipo, no la estructura vale, pues, pero lo que más vale, 3, 4, 5 veces más, es el contenido. Y esos contenidos tienen instrumentos ópticos, están aislados internamente dentro de las máquinas. Entonces, si yo le pongo aisladores a estos edificios, existe el riesgo de que estoy trayendo el contenido, tal vez estoy protegiendo el edificio, pero estoy trayendo el contenido más cerca de la resonancia. Y entonces le voy a hacer algo bueno al edificio, pero le podría hacer un gran daño al equipo. Y por eso yo no impulso el uso de aisladores en estas cosas. Los fabricantes de equipos se les pregunta, hombre, ¿qué periodo tiene tu equipo? ¿Cómo lo hiciste para protegerlo? Y no nos dicen, porque es secreto profesional, es secreto que no lo quieren dar. Entonces no nos dicen cómo diseñaron, y entonces tenemos miedo de hacer aislamiento porque no sabemos si vamos a causar más problemas de la cuenta. Simple y sencillamente. ¿Había otra pregunta? Sí, la primera, que si podía extender un poquito. Lineal, sí. Lineal. Mira, ahí voy a mostrar una diapositiva y te voy a contestar. Ok. Un ejemplito rápido, un edificio ahí cuadrado, con ciertas cargas vivas, etc. Vamos a ponerle 2 arriostres a cada lado. Dos, estos son los arriostres, ¿no? De esa manera, que como los arriostres estos trabajan en tensión y compresión, si hubiese eso algo parecido, pues, con marcos normales, Special Concentric Bracement, probablemente se hubieran tenido que utilizar 3 sistemas de arriostres para ser equivalente a este de 2, o sea, 1/3 pues, más de material. Ahí están los pesos por piso, ¿verdad? El R8, acuérdense, es igual al del momento siguiente. Bueno, se saca un espectro de respuesta de acuerdo a la SC7, ¿verdad? Aquí acuérdense que el periodo tiene su formulita especial para calcularse, pero no tiene sentido, pues, y esto quisiera decirlo, de hacer un análisis, un edificio tridimensional, esto y el otro, para usar fórmulas aproximadas de periodo. Solo le haces clic a la masa y ya calculas tus periodos de verdad, pues. Yo no creo en esta fórmula, y en mis proyectos y mis asociados y mis amigos y todo eso, calculamos los periodos, no cuestan. En los días de nosotros, Manuel, de regla cálculo, daba a calcular periodos, ahora nos cuesta. Entonces, yo creo que hay que hacerlo con análisis dinámico. O sea, eso es lo que yo recomiendo en mi rincón de mi oficina. Siguiente. Entonces, las cargas, hay 2 tipos de cargas, la básica y la que tiene omega, ¿verdad? Las básicas es parecían sus vigas, sus columnas y todo lo demás. Y las que tienen omega son para calcular los colectores que van a traer en los diafragmas las cargas hacia los elementos resistentes. Y lo que se pretende es que los colectores del diafragma se comporten elásticamente, que no hay elasticidad en el diafragma. Entonces tenés a cada nivel
y del piso, 5, 4, 3, 2, fuerzas laterales, y luego tenés los portantes y distribuir esos portantes hacia los marcos siguientes. Y en cada piso de estos marquitos se calcula el núcleo. No necesitas hacer en realidad análisis tridimensional, eso lo puedes hacer a mano. Calcular, una vez que tienes el portante de piso, con una simple formulación geométrica, calcular las cargas axiales, y luego tenés el FIE, ¿verdad? Y calcular el área del núcleo. Siguiente. Entonces, haciendo ese trabajo, y acordate que hay dos, entonces multiplicar por 2, etcétera, porque trabajan en tensión y presión, y calcular estas son las áreas del núcleo que se necesitan. Siguiente. Entonces, a ese punto vas donde con su emprendedor, representantes, y decir, fíjate que calculé esto y estas son las áreas que necesito por piso. ¿Qué me puede dar? ¿Qué material? Y luego el material que me dé, cómo se va a comportar inelásticamente. Me vas a dar el omega y me vas a dar el beta. ¿Ya? Y luego dame para tu producto una mejor idea de cómo vas a modelar la diagonal para que esté dentro de lo correcto, ¿no? Eso es un consejo que da el fabricante. Y entonces el fabricante te dice, mira, estas son las fuerzas que calculaste. Yo te puedo dar ensayos entre este rango de fuerza. Vos necesitas 80, te vende un producto que sirve entre 40 y 100 y así sucesivamente. Siguiente. Y entonces se hace la comparación entre lo que yo necesito y lo que el fabricante tiene listo. Entonces, calzar ahí. Lo ideal sería que el tipo mire exactamente lo que yo necesito, pero eso ya no va a ser algo estándar. ¿Verdad? Entonces él me va a dar eso, 2.5, 4, que es un pequeño porcentaje más de lo necesario. Y ese pequeño porcentaje va a afectar la capacidad, ¿verdad? Porque como yo tengo que darle capacidad a la envoltura de viga y columna, tengo que darle un pequeño porcentaje mayor de lo necesario por cuestiones de manufactura. Y entonces el representante nos va a dar el beta, ¿verdad? Usualmente es 1.06 para los sistemas que se usan, ¿verdad? El omega anda por el 40%, pero es significativo. El RIE, ya les dije, usualmente es 1, porque usamos cupones, pero si no supiéramos, ¿verdad?, qué material habría que usar el RIE. Y luego ciertas tolerancias, etc. Y entonces estamos mayorando, ¿verdad?, por necesidad el sistema, pero necesitamos saber esa mayoración porque le tengo que dar a la envoltura la capacidad. Eso ya lo hemos discutido 30 veces. Las capacidades que llegan a la viga son casi iguales en tensión y compresión, por lo tanto la proyección vertical de esa fuerza es bien mínima y es bonito, pues, porque en los otros casos las vigas salen enormes, aquí salen normales. Siguiente. Y estas son las fuerzas con omega para calcular los colectores, es decir, aquellas partes del diafragma que traen las fuerzas laterales hacia los ariostoles. Y aquí están los ariostoles. Perdón, los colectores. Perdón. Ahí con la fuerza sí con omega. Sí. Yo he leído que también puedo calcular las vigas y las columnas con la fuerza sísmica amplificada y no con la resistencia del arioste. ¿Eso también aplica para este sistema? No, aquí tienen que calcular las vigas y columnas del marco, ¿verdad? Estamos hablando del marco arrastrado. Las que no están en el marco arrastrado, que están por allá, esas las diseñamos con las cargas normales. Las vigas y las columnas que son envoltura de los marcos arrastrados se tienen que calcular con la capacidad del material, no del omega del polvo. Y la capacidad del material viene dada por el omega pequeña, W, el alfa, el beta y si acaso el RIE, que usualmente es 1, y no el omega
del código. El omega del código es para los colectores que le van a transferir el cortante a los marcos. Pero para estas condiciones específicamente para ese sistema. No, esto de los colectores para cualquier sistema lateral. Y eso, ya se lo dije, pero remachémoslo pues. Una vez que tenemos calculado los barriostes y los omegas y los betas y eso, Pero la explicación de los colectores tiene reglamento. sí está, así. O sea, el reglamento nacional. Yo sé que el gringo, Para los claro. así, ya ves, no me había, no me recordaba. Bueno, entonces para calcular la columna se le meten las capacidades, se hacen las sumatorias, ¿verdad? En tensión y en compresión al otro lado, y se calculan las conexiones con 1.1% y luego se calcula la columna y si está en tensión los pernos de anclaje hasta llegar a cierto punto. Y ahorita tenemos un edificio que cuando esté completado, va el segmento, pero cuando esté completado va a andar por los 1500 metros de longitud. Estamos usando este sistema. Las fundaciones, o sea, es una banda de fundación, como de 4 metros de espesor. Las fuerzas son bestiales. Los perros son unas 3 pulgadas. Siguiente. Y luego aquí el diseño, pues, por magia apareció que las vigas son 18 por 50, las columnas de 12 arriba, de 152 abajo. Y entonces, en teoría, ¿verdad? Las vigas y las columnas exceden la capacidad de los marcos ilustrados. Ese es el truco, ¿verdad? Siguiente. Y hay que reenfatizar que es necesario no solo saber la resistencia de los arriostos, sino cuánto se van a deformar. Entonces, esta es una componente, la viga, y la siguiente es la deriva horizontal. Siguiente. Ahí está la deriva horizontal y es geometría. Pues. Y acuérdense que el código dice que meter 2 veces la deriva horizontal, mínimo 2%, 0,02. Siguiente. Y ahí está, pues están los números. Y luego el código también dice que la conexión viga-columna de desenvoltura tiene que rotar al menos 0.02 radianes, que es 2%. Entonces, esto es basado en cálculo y el vendedor me tiene que dar un test que cumpla con esto. Siguiente. Acá lo que se pide, un 2%, eso significa el pulgado, cuánto se va a deformar la deformación axial. Siguiente. Y esto, en teoría, pues, el vendedor, el suplidor, ¿verdad? Tiene el ensayo 1, el ensayo 2, que no puede vender, entonces uno escoge qué es lo que más le conviene al proyecto y ahí muere, pues. Pero tiene que ser un ensayo. Amén. Ya vamos llegando a ya vamos terminando. Acuérdense que las conexiones es un 10% extra, ¿verdad? Entonces, tiramos, se una fuerza para la conexión, los empalmes, las zonas protegidas, eso es nuevo, ¿verdad? Hay que poner rótulos. Siguiente. Esto nos costó mucho trabajo porque todo es 2,5 radianes, ¿verdad? Entonces le metimos cabeza a eso. En esa época no estaban bien escritas las reglas, ¿verdad? Y entonces, pero últimamente nos dijeron, este es un muchacho que sabe bastante de estas cosas y dijo que si hacíamos conexiones de momento, eso satisfacía el 2,5%, pero es caro, pues, porque vas a tener los arriostes más soldaduras de marco momento. Siguiente. Entonces lo que hicimos fue una conexión en la cual cortamos acá la viga y ponemos un hinge, ¿verdad? Y entonces intrínsecamente esa conexión va a ser capaz de rotar el 9%. Entonces, y aquí solo le metemos un momento y así lo hacemos. Y ahí no tenemos que meternos a soldar
marco Momento, marco Duque, etc. Pero así lo hacemos. Entonces ahora todas las compañías están haciendo así porque se copiaron, pero así lo hacemos. Y luego, como esto va a estar bien esforzado, y va a tender el marco a salirse de su plano. O sea, es natural que los elementos estructurales cargados tiendan a buscar cómo deformarse. Entonces, aquí están los pisos, ¿no? Pero hay que buscar cómo en esas intersecciones, ¿verdad? El piso esté bien conectado a la viga de acero, etcétera, para darle una rioja perpendicular al marco. O sea, hay que poner atención a eso. La siguiente va a ilustrar mejor lo que estoy tratando de decir. Hay casos en que hay una abertura en el piso, por un ascensor, por algo, pues. Entonces, una de las vigas queda en el aire. Entonces, hay que meterle abriote a esa viga perpendicular al plano de la viga. Retrocedete una para atrás. No. Pues esa. Entonces, se van a la ISC, ¿verdad? Y a usar lo que se llaman fuerzas nominales. Puede ser el 1% de la carga diagonal, ¿verdad? Entonces, si uno pone un abriote que sea capaz de proveer el 1%, eso va a restringir esa viga que está suelta ahí. Y eso tiene el código, pues, no en el código sísmico, que es el 341, eso está en la ISC normal, que es el 360. Y si mal no recuerdo, es apéndice K, hay que estar con boquita. Sí, ahora sí vamos para adelante. Y ahí muere, pues. Entonces es un producto que provee de utilidad, alta utilidad, en el sentido correcto de la palabra. Es sencillísimo, creo yo, más sencillo ciertamente que los marcos especiales concéntricos. Y se puede utilizar, pues, es cuestión de cuánto tiempo que quiera uno meter. Y aquí viene la mejor diapositiva. Este muchacho es leonés, un muchacho joven, como ustedes, que estuvo sentado ahí en algún momento. Este muchacho es el que dio todas las reglas del ISC 360-41 que aplican a este tipo de marcos. Él lo hizo y ganó este premio. Y solo yo no creo que lo voy a ganar por ese premio. Es el premio Nobel para ingeniería estructural en acero en Estados Unidos. Entonces, miren muchachos, en este país hay muchos problemas y son de dos tipos. Los reales, que no los vamos a negar que existen, pero los imaginarios, los que nosotros mismos imaginamos, son los más graves. Ustedes nunca digan que no pueden. Si ese muchacho pudo, ustedes tienen que poder. Los nicaragüenses, me van a perdonar el francés, no somos babosos, ¿verdad? Hay que salirse de esa envoltura imaginaria que uno se pone uno mismo, y más aún no dejar que se la imponga a nadie, ni el gobierno, ni el profesor, ni nadie. Uno tiene que soltarse. Si no, nunca vamos a seguir adelante. Tengan fe en ustedes mismos. Yo le tengo un gran cariño a este muchacho. Hablé con él hace un par de días, les manda saludos. Está casado como, yo no, pues, pero mucha gente con gringos, ¿verdad? Entonces lo que hacen es un año la Navidad allá, otro año la Navidad aquí. A él le toca Navidad aquí este año y viene a comer bofio y todo eso al León. Esa es la mejor diapositiva. Gracias, pues, eso es todo. No sé si alguien se quedó con alguna duda, alguna pregunta, podemos aprovechar, digamos, o sea, que el que se quiera ir se vaya, ¿verdad? Y el que no, pues se queda y alguna pregunta personal pues, al ingeniero. O si le quieren hacer pública también, pues, ¿verdad? Pues hemos tardado unos 15 minutos más. Lo otro es, si los de la maestría también son 11, que se queden porque él les va a entregar cuidado, ¿verdad? Hay 11 de la maestría, los del diplomado también, entonces que se queden.
Esta lista es tomada. Entonces, comencemos con la normativa, pues los 11 que están aquí en la lista, por favor.